Bien, hoy nos corresponde hablar sobre gestión de taludes en minería a cielo abierto. Vamos a empezar hablando sobre los requerimientos. Se necesita un diseño confiable de la talud en la mina, control de voladura de paredes, monitoreo del talud durante la operación minera. Si los taludes fallan, tendremos heridos, fatalidades, daño a los equipos, pérdida de producción, capacidad para lograr reservas necesarias. Las fallas de la mina normalmente ocasiona cierre temporal, pérdida de recursos, cierre de caminos, equipos dañados, el acarreo de minerales, la perforación voladura, todo eso es motivo de preocupación. La estabilidad de la mina depende de parámetros geotécnicos e hidrogeotécnicos, nivel de diseño de seguridad basado en evaluaciones de riesgo, efectos perjudiciales de la voladura, daño por explosión, capacidad de asegurar el suelo, peldaños, soporte del suelo, desagüe de talud. Aquí podemos ver en la mina Grasberg en el 2003 tuvieron una gran falla, un gran deslizamiento de talud. Ese es uno de los ejemplos de los que podemos mostrar hoy. Es necesario para tener estabilidad en los taludes, es necesario cumplir estos parámetros. Esta es la malla de producción, esta es la malla de amortiguación y esta es la línea de precorte. Vista en planta podemos ver la malla de producción, la malla de amortiguación y la línea de precorte para mantener las paredes estables mientras vamos desarrollando la mina. ¿Qué es el daño a la pared? El daño a la pared normalmente, si vemos en este gráfico, es porque nosotros no hemos contemplado la estabilidad del talud y al hacer la voladura dañamos completamente las paredes, fracturando las paredes porque no hemos previsto la línea de precorte, por ejemplo, en este gráfico. Ese es el daño a la pared. Si nosotros preveemos, vamos a evitar, si vemos por ejemplo acá en la figura, en este lado han previsto, han evitado el daño a la pared, pero en este otro lado han hecho la voladura sin contemplar las medidas de seguridad y la pared está completamente fracturada. Normalmente cuando se habla de precorte, nosotros debemos tener un diseño tal de que el espaciamiento de los taladros deben ser lo más cercanos posible para evitar las fracturas perpendiculares a la línea de precorte. Por ejemplo, en este caso, estos dos taladros están alejados y la fractura perpendicular es mayor a los de este diseño. Entonces es necesario hacer un análisis para hacer el diseño del precorte. Hay varios métodos para poder controlar la perforación de los taladros de precorte y se debe tomar en cuenta todos esos diseños, todos
esos parámetros para que nuestro precorte de pared final sea lo mejor posible. También se debe controlar el cargado de explosivo en cada taladro para que estos cumplan su función de acuerdo al plan. Acá vemos en el gráfico las líneas de amortiguación y precorte volados. Cuando se limpia, tiene que quedar de esta manera. Eso es el control estricto del precorte en la voladura de precorte. ¿Qué necesitamos saber acerca del precorte? La roca altamente alterada requiere espaciamiento de taladros más cercanos. Preferiblemente perfore y vuele la línea de precorte antes de los taladros de producción. Cuando se dispara precorte y producción, se recomienda un mínimo de 200 milisegundos de diferencia con la línea de precorte. Los taladros de precorte deben dispararse instantáneamente para obtener mejores resultados. Es necesario el uso de cordón detonante o cordones electrónicos. La línea de precorte muy largas a menudo se dividen en grupos. Es necesario retardar lo menos posible. A menudo se usa una carga en el fondo para asegurar que rompa al pie del taladro. Cuando la columna de aire es más larga de 20 metros debido a la carga total del taladro, es necesario colocar 2/3 en el fondo y 1/3 en el centro del taladro. En estos gráficos podemos ver en una roca masiva, si nuestros taladros están muy espaciados, no vamos a tener un buen precorte de pared. Es necesario que los taladros estén lo más cercanos posible para que el precorte sea uniforme. En la línea, cuando tenemos una roca fracturada perpendicular a la línea de precorte, es necesario contemplar que los taladros siempre estén lo más cercanos posible para que tengamos un precorte uniforme. Normalmente cuando es diagonal a la línea de precorte vamos a tener este tipo de problemas. Por ejemplo, en esto podemos ver estas líneas son diagonales y las fracturas son diagonales y el precorte no se ejecuta como debe ser. Acá también podemos ver en el gráfico de igual forma, y se ve en esto, por ejemplo, cuando tenemos cuñas, el precorte no se cumple a cabalidad. Tenemos varios modelos de precorte de acuerdo al tipo de roca en el yacimiento que se encuentra. Con la carga de fondo y una columna de aire, esto es el primer modelo, y con la carga desacoplada y columna de aire, acá tenemos con las cargas desacopladas a lo largo de la columna, y acá tenemos una carga continua de explosivo. Estos son los modelos que se utilizan para el precorte dependiendo de las características del yacimiento. En la mina de hierro Sydvaranger tenemos este tipo de perforación. Podemos ver, esta es la línea de amortiguación. La línea de amortiguación con inclinación de 70 grados paralelo a la línea a la pared final. Estas son las líneas de producción. En el primer banco de 14 metros. Normalmente los bancos de descanso están a cada segundo banco. Entonces la línea de producción se perfora y la de amortiguación, y dejando un espacio a la línea de precorte.
En el segundo banco se perfora solamente la línea de producción, pero en la última línea de producción no se perfora la sobreperforación al piso para mantener el banco de descanso, para no fracturar. Y la tercera etapa es perforar la línea de precorte, en los dos bancos. Estamos hablando de una mina de una mina suave, de roca suave. Por esa razón se perfora al último el precorte, la línea de precorte. Estos son los resultados que podemos ver de esa mina. Las paredes, en este caso, como es roca suave, van quedando de esta manera. En la mina de diamante de Ekati tenemos estos modelos. La línea de precorte, esta es la línea de amortiguación, y estos son las líneas, las filas de producción. Este es el modelo que se utiliza en la mina de diamante Ekati. Entonces la línea de precorte se perfora directamente dos bancos y se vuela de esa manera, verticales, sin inclinación. Pero normalmente en esa mina han tenido problemas de estabilidad y los resultados que quedan son de que las crestas van derrumbándose. Podemos ver en las fotos que no tienen buenas paredes. ¿Por qué? Porque están sobreperforados las crestas, por eso se tienden a fracturarse. En la mina Telnes tienen estos modelos de perforación. Primero perforan con una inclinación de 80 grados y en el segundo banco la perforación de precorte es vertical y las de amortiguación tienen 1 metro de sobreperforación solamente y las de producción tienen 3 metros de sobreperforación. Entonces esta es la regla que ellos cumplen para tener paredes estables. Podemos ver en la foto que las paredes que tienen ellos son estables, están bien volados, y de esa manera ellos tienen una buena estabilidad en las paredes. En la mina de cobre Aitik en Suecia tienen estos modelos. El precorte es una perforación vertical y las líneas de amortiguación están perforados con un poco espaciamiento y las de producción están perforados. No reducen, el sobreperforado es el mismo en las líneas de amortiguación. En el visto de planta tenemos estas líneas de amortiguación, el precorte y las de producción. Aparentemente esta mina, por su estabilidad o por su dureza de la roca, tienen buenos resultados con estos diseños. Como podemos ver en esta foto, debido a estos diseños que tienen, ellos mantienen estables sus paredes por los resultados que están obteniendo. En la mina de Kemikron en Finlandia tienen perforaciones directamente inclinadas paralelas a la pared final, que son 72 grados. Las de perforación de precorte, las de perforación de amortiguación y las de producción, todas son inclinadas. Visto de planta, este es el diseño de esa mina Kemikron, la de amortiguación y las de producción. En la mina Silinjärvi Apatite tenemos igual
Las líneas de amortiguación son inclinadas y las líneas de producción también son inclinadas. Entonces estos resultados para ellos son los mejores. Y tenemos en el proyecto de una autopista en Croacia, la línea de precorte es inclinada, la de amortiguación es corta y las de producción son verticales. Estos resultados han sido muy buenos para abrir este camino de autopista con resultados muy buenos. Y también tenemos acá en una foto, para estabilizar las paredes se hace perforaciones transversales para poner pernos de anclaje. Eso es otro método adicional para estabilizar, para mantener la estabilidad de las paredes. Esto es en cuanto podemos explicar sobre las líneas de precorte, sobre la estabilidad de taludes. Gracias por su atención.